nuestro Dios y decirle gracias Dios porque tú eres maravilloso, gracias Dios porque tú eres hermoso, es sonreírle al que tienes al lado. Entonces, sonríele al que tienes al lado y dile, Dios te ama, Cristo te ama. Amén. Háganlo. A lo mejor el que tienes al lado es también con el que amaneciste al lado, a lo mejor. Pero gloria a Dios, hermano, porque si Dios tiene misericordia de ti, también Dios tiene misericordia de tu hermano, también Dios tiene misericordia de tu pareja, de tu amigo, de tu amiga, de tu compañero, de tu hermana, en este caso cuando son niñas, ¿verdad? Así como Dios te ama a ti, Dios también ama a tu hermana. Entonces, pues gloria a Dios, vamos a seguir sonriéndole a nuestro Dios, a seguir alabando a nuestro Dios, vamos a seguir diciéndole, Señor, tú eres el Rey de mi vida, Señor, aleluya, gloria a ti, porque sin ti, Padre, nada sería. Sin ti, Padre, ¿dónde estaría el día de hoy? ¿Has pensado, hermano, el día de hoy dónde estarías? Si no hubieras decidido caminar con Dios, si no hubieras decidido aceptar a Dios, a Cristo en tu corazón. Y todo es por su gracia, ¿verdad? Todo es por fe, porque finalmente el día de hoy estamos aquí por fe en nuestro Señor Jesús, en ese sacrificio, porque realmente nada de lo que nosotros tenemos podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo me puedo acercar a ti por esto, sino por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a levantar nuestras manos, vamos a hacerlo un poco más dinámico el día de hoy. Así es, amén. Vamos a levantar nuestras manos. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Si no los quieres cerrar, no los cierres. Pero me gustaría que levantaras tu vista hacia arriba y le dijeras al Señor que está allá arriba, junto al Padre. Vamos a decirle gracias. Gracias, y en tus propias palabras dile lo que quieras decirle, ¿verdad? Dice en la Biblia que demos gracias en todo tiempo. Entonces vamos a decirle gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu perdón, Señor, gracias porque tú me has bendecido, Señor, gracias por todas las cosas que tú pones delante de mí, Señor, gracias porque aún cuando soy débil, fallo, Señor, tú estás allí, tú eres fiel, tú permaneces. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que a lo mejor ya lo vieron, está ahí enfrente. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles, y no me respondan, pero me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces te has sentido frustrado? ¿O cuántas veces has tenido frustración en tu vida? Y me gustaría preguntarte, durante el día, ¿cuántas veces has tenido frustración? Como les decía, vamos a hacerlo un poco más, vamos a interactuar un poco más como otras veces. Y entonces, pues voy a pedirle a dos personas que quieran en este momento venir aquí arriba, aquí enfrente, y quieran nada más decirnos en unas 2, 3 palabras qué han sentido cuando se sienten frustrados. Amén. Yo un tiempo estaba queriendo mejorar cambiar de trabajo. El lugar donde estaba era muy pesado y ya no quería estar ahí, pero iba a entrevista y a otra entrevista y no se abría ninguna puerta. Entonces eso era muy molesto, era estar como con las manos atadas y no veía la hora de que se abriera una oportunidad para salir de ese lugar. Ok, ¿alguien más? Así, muy breve. En unas pocas palabras, decir. Y ahorita vamos a profundizar. Bueno, yo no sé si se relaciona con lo que yo estoy viviendo también. En el trabajo, en un tiempo no fue así, pero últimamente hay mucha frustración. Yo lo hago porque sé que Dios me tiene ahí con un propósito. Y de hecho, en esa semana vi precisamente la mano de mi Señor poderoso, porque esa semana fue muy pesada. Me siento enojada, o sea, cuando me siento así, es enojo, es
tenía rato que no te veía. Ella es cristiana también y me dice, tengo algo para ti, te lo manda, ya sabes, nuestro Padre. Y bueno, me dio dinero, ¿no? Y yo, le di gracias a Dios, dije, Señor, Dios, de veras eres maravilloso. Después, 2 días, igual, es algo bien precioso, ¿no? Me encontré a otra usuaria que tenía días que me decía que me iba a invitar a comer, pero no coincidíamos en los horarios porque ella llegaba, yo ya me iba y así, ¿no? Pero este día ella llegó y me dice, ¿estás en la tarde? Y yo, sí. Ay, Dios mío, se nos va a hacer el día. Te voy a invitar, ahora sí te voy a invitar a comer. ¿A qué hora sales? No, pues a las 5. Nada más te dan 45 minutos, ¿verdad? Digo, sí, no hay problema. Nos quedamos a comer en el restaurante de aquí. Sí, sí, está bien, yo te busco. Sí, sí, está bien. Yo dije, ay, se le va a olvidar. Y no, ya cuando dieron las 5, fue por mí. Me dijo, ya pedí la comida, ya sube, allá sí estamos esperando. Yo casi no como ahí en el restaurante porque como trabajadores no podemos comer ahí en el restaurante, ¿no? Pero me sentí muy bien, dije, eres tú, Señor. Me fui muy contenta, me sentí a la mesa, con todos mis cubiertos y todo, y bueno, pasaron mis compañeros y me veían y como que, ¿y tú qué haces ahí? Yo me sentí así, pues soy la hija del rey y me está consintiendo mi Señor. Y en medio de todo eso veo el amor de mi papito hermoso. Gloria a Dios por eso. Gracias. Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, me parece que es 3. Y dice Hebreos 11:3, ¿ya lo tenemos? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros pues, atravesamos por la frustración. Vamos a ver en un momento más qué es la frustración, pero atravesamos como por momentos y a veces entramos en un estado completamente de frustración, que es muy distinto a que nos sintamos bien y de repente pues ya todo cambie y nos sintamos bien, nos sintamos mal y después nos sintamos bien. Pero a veces pasa un estado completamente donde tú puedes estar por días, puedes estar por semanas, por meses, por años viviendo en frustración. Vamos a pasar a ver lo que es la frustración como concepto. Y nos dice que la frustración es la respuesta emocional que aparece como fruto de un conflicto psicológico ante un hecho no gestionado. Es algo que queda inconcluso, es algo que nosotros no podemos completar y entonces se genera ese sentimiento, se genera esa emoción en nuestra alma. Es decir, como puse allí, cuando no se cumplen las expectativas, produciendo ira, decepción, tristeza y desánimo. Y a veces pasa que pues, nos frustramos o muy rápido o ya estamos en un estado de frustración donde cualquier cosa inmediatamente nos lleva al desánimo, a la ira. ¿Y esto cómo lo vamos a nosotros a experimentar? Pues hay que analizarnos, ¿verdad? Hay que meditar en cómo han sido nuestras reacciones, porque finalmente la frustración es más que una causa, es el efecto, es la reacción, es lo que produce, es el resultado de lo que está pasando en nuestro alrededor, de alguna circunstancia que no va conforme a nuestras expectativas, conforme a lo que nosotros pensábamos, nos habíamos planteado, y entonces cuando no se dan las cosas como nosotros queramos, entonces viene ese sentido, esa pesadez, y se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta de distintas maneras dependiendo cómo haya sido nuestra infancia, porque influye cómo haya sido nuestra vida antes incluso de venir a Cristo, porque pues venimos con algunas cosas, algunas heridas todavía allí, entonces se va a manifestar de distintas maneras.
Algunos, por ejemplo, pasamos a la siguiente. Algunos vamos a tener diferentes reacciones o mecanismos de defensa distintos a la frustración. Algunos nos vamos a mostrar muy ansiosos, nos vamos a manifestar demasiado desesperados por las cosas. Algunos vamos a tener un mecanismo de defensa como proyectarnos en alguna otra persona, en alguna otra situación, y cuando vemos que nos está pasando algo, en ese momento reaccionamos y traemos algo de lo que nosotros hemos vivido inmediatamente a cualquier situación, aunque a veces no esté relacionada directamente. Como decía, no recuerdo quién de los dos, a veces se pueden poner, se enojan, ¿verdad? O lloran. Esas son reacciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos afecta? Piensa, porque les decía, vamos a tratar de aplicarlo aquí mismo, somos pocos, pero piensa cómo te afecta en la frustración. Piensa qué es lo que tú has planeado en algún momento. A lo mejor son tareas muy cortas, no sé, a lo mejor decir durante el día, pues el día de hoy quiero terminar de limpiar la cocina, ¿no? Y a lo mejor no la terminaste de limpiar, y a lo mejor a otra persona pues no le afecta, pero a ti eso te molesta, eso te hace sentir incómoda porque no terminaste lo que tú habías pensado que ibas a terminar. Y así muchas cosas, ¿verdad? Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo en algún momento me sentí también frustrado porque decía, voy a terminar una carrera, y entonces no la terminé, y me sentí algunos años, incluso antes de dejarla, me sentí muy frustrado, me sentí muy, no enojado, pero me sentía triste, desanimado, me sentía incluso devaluado, me sentía menos. Y de igual manera, hermano, tal vez tú tengas todavía algunas de esas cosas dentro de ti que te puedan hacer sentir así. Cosas incluso que hayan pasado en tu niñez y todavía no las hayas traído delante de Cristo, o todavía no las hayas incluso comentado a alguien. Solamente tú sabes y Dios sabe qué cosas hay. Vamos a avanzar. La siguiente. En el día a día. Y voy a pedirte que te hagas estas preguntas igual. En el día a día, ¿verdad? Dice, ¿cómo pueden los cristianos salir de la frustración ante la vida? ¿Cómo crees que tú puedas salir de la frustración ante la vida como cristiano? De hecho, ¿te habías cuestionado si tú, como hijo de Dios, como cristiano, podías tener frustración? Yo a veces me lo cuestionaba, porque decía, no, ¿cómo un cristiano, como un hijo de Dios, puede tener frustración? ¿Más fuerte? Porque no hay contentamiento. ¿Ok? ¿Sí? Jonás se sintió frustrado cuando dijo, ¿por qué no los destruiste? Y porque él creía que les iba a castigar al pueblo de Nínive. Entonces él entró en una depresión que fue y se sentó en un arbolito. Así es. Una situación de un cristiano, ¿no? También. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crees? Confiante. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y allí, lo que practicábamos hace unos momentos, poniéndolo con toda nuestra fe, poniéndolo en práctica, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 16 al 18? 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí nos va a decir
La primera cosa que leímos en el 16, ¿qué es? Estad siempre alegres, estad siempre gozosos. ¿Y cómo podemos estar siempre alegres? ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Dando gracias en todo. Dando gracias, ¿verdad? Recordando que tenemos un Dios grande, recordando el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Y leemos el 17, por favor. Orando sin cesar, ¿verdad? Y no es, Padre, dame esto, Padre, dame el otro, Padre, yo te pido, Padre, acuérdate que yo ya te había pedido, porque a veces ya no le pedimos, pero le decimos, bueno, ya no te pido, pero te recuerdo. Orar sin cesar, comunicarnos con el Padre todo el tiempo, comunicarnos con Él, orando con Él, no solamente en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en las noches, no solamente cuando estoy dando gracias por los alimentos, sino en todo tiempo estar meditando, ¿verdad? Y trayendo tal vez alguna palabra que reafirme mi confianza, declarando una palabra directamente en ese momento para poder comunicarme con el Padre y decirle, Padre, primero te doy gracias por todo, estoy alegre porque tú me has rescatado, te doy gracias porque tú, Señor, tienes el control de todo, y empezar a declarar, ¿verdad? Todo lo que es la magnificencia de nuestro Dios, todo el poder de Dios, declarando siempre que Dios es más grande que nosotros. Amén. Y lo segundo es orar. Lo tercero, el 18, por favor. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces allí se pone tal vez más complicado, porque pues puedo darle gracias y puedo recordar que Dios es grande y entonces puedo estar orando, pero dice darle gracias a Dios en todo momento. Ahí es cuando viene lo que decíamos, las aflicciones, pero también Dios lo dijo aquí, o Jesús lo dijo en la palabra. Cuando vienen los problemas, cuando viene alguna situación que se enfermó algún niño, o tu hijo, tu hija, o se enfermó tu mamá, tu sobrino, se enfermó alguien, que se accidentó alguien, que allí en esos puntos de la vida es ahí donde también tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que decir, Dios, gracias, ¿verdad? Dios, gracias porque es tu voluntad, Señor. Yo estoy, Señor, sujeto a ti, y entonces, si es tu voluntad, Señor, gracias, gracias, Padre. Vamos a ir adelante. La siguiente pregunta dice, porque recuerda que la frustración, ¿qué era? Era algo que tú vas muy enfocado a cumplir, que tú estás muy decidido a hacer, que tú has planeado, tal vez por algunas horas o tal vez por meses, que tú has trabajado, que tú has dicho, allí yo quiero estar. Y en el mundo, pues eso le podríamos decir como éxito, como algún logro, como cumplir siempre tus metas, tus objetivos. Pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, depende también del tamaño de tus pensamientos. Y yo te diría, pues también el tamaño de nuestra fe, ¿verdad? Porque tenemos un Dios grande, pero a veces limitamos a nuestro Dios, y a veces nuestra fe es muy pequeña, pero también es muy inconstante, o muy fluctuante, sí, está muy en movimiento, muy en cambio. Entonces, pero bueno, vamos adelante. La segunda pregunta es, ¿te decepcionan aquellos a los que admiras? Porque, ¿sabes? A veces también puede venir frustración, no porque tú no estés cumpliendo las cosas, sino porque las personas que están a tu alrededor, en quien tú has confiado, en quien tú has puesto pues confianza, en quien tú has dicho, esta es la persona que no me defrauda, este es el que está a mi lado, puede defraudarte. Y entonces, hermano, el día de hoy yo quiero decirte, vas a pasar por una frustración, pero alégrate, alégrate, así como Jesús decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo estoy con ustedes, parafraseando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Primera de Samuel. Samuel fue un niño que, ya leímos eso algunos domingos, fue un niño dedicado por su mamá, por su papá, quien después de haber sido ya criado por su mamá, fue llevado al templo.
Y entonces Samuel estaba muy contento allí, yo me imagino, él estaba muy dedicado a Dios, él tenía una relación muy directa con Dios, pero también tenía una relación ¿con quién? Con Elí, ¿verdad? Elí, que era el sumo sacerdote de ese lugar. Y si tú lees lo que es la historia, estos primeros capítulos de Primera de Samuel, Elí era una persona que tenía realmente un problema con su carácter. Elí era alguien que había, pues, no educado bien a sus hijos. Elí tal vez no era el mejor modelo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo crees que se pudo haber sentido el pequeño Samuel cuando veía ese ejemplo? Cuando veía crecer lo que era tal vez a los hijos de Samuel y también a él. Pudo sentirse frustrado, pudo sentirse desanimado porque decía, yo no veo un ejemplo aquí, tal vez aquí hay mucha hipocresía, ¿verdad? Tal vez aquí hay mentira, hay engaño. Pero vamos a leer Primera de Samuel 3:19. El que lo pueda leer, por favor, alto. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Hermano, así también nosotros debemos de confiar que Dios está con nosotros. Dios no nos va a fallar, Dios es fiel. Jesucristo, el Señor Jesús, está con nosotros, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. En Él sí podemos confiar, en Él sí podemos completamente abandonarnos, dejar nuestras cargas. Y en las personas que tenemos al lado, a veces nos van a fallar. Entonces, pues te puedes decepcionar, sí, pero también te puedes levantar, ¿verdad? Puedes sentir esa frustración, sí, porque esa frustración, hermano, la puedes sentir incluso cuando pues vas caminando muy bien y de repente te tropiezas y entonces inmediatamente ¿cuál es tu reacción? Tu reacción va a ser, ay, de a lo mejor que te da pena, de hacer el ridículo, Entonces es normal que si en el quien tú más confianza tienes te llega a fallar, te sientas dolido, te sientas frustrado, hasta cierto punto es normal, hermano. Es una reacción, es como cuando nos enojamos, es como cuando nos reímos, es como cuando bostezamos. Y se genera en nuestra alma. En nuestra alma tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestro intelecto y podemos tomar... ¿Me ayuda? En nuestra alma tenemos emociones, tenemos el intelecto o la razón y la voluntad. Entonces, gracias. Podemos esperar que a veces nos lleguen a fallar, hermano, yo creo que sí, pero eso tampoco debe de predeterminar a vivir desconfiados, ¿verdad? Del que tienes al lado, al contrario, sino con una conciencia de que así como Dios te perdona, así como a veces nosotros tenemos debilidades, la persona que tienes al lado seguramente también tiene sus debilidades. Es una persona que también está tratando de ir hacia adelante, mejorando. Vamos a la tercera pregunta y dice, ¿te decepcionan los que viven contigo? Esta es más en un plan familiar, en un plan más cerrado. La segunda era como, bueno, pues pueden ser mis compañeros de trabajo, pueden ser a lo mejor un amigo, pero te estoy preguntando aquí, ¿te decepcionan los que viven contigo? Vamos a Génesis 37:11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Ajá, ¿de quién habla ahí? ¿De José? ¿Ya todos lo tienen? ¿O la mayoría? A ver, alguien que lea el 17 al 19, por favor. Génesis 37, 17 al 19.
Ok. Y bueno, yo creo que la mayoría hemos escuchado, sabemos la historia de José, ¿verdad? José, el más pequeño en ese momento de lo que era, bueno, el penúltimo de sus hijos, de Jacob, y que tenían, del cual sus hermanos los mayores tenían envidia, pero si tú lees la historia, era porque también los hermanos de José pues hacían cosas malas. Al principio del capítulo 37, allí dice que José los veía y que José pues tal vez le decía a su padre lo que hacían los mayores. Entonces él creció dentro de unos hermanos más grandes. Mira, en el 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y en el 3, vamos a regresarnos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José experimentó diferentes etapas en su vida también. Una etapa tal vez en la niñez, donde era pues muy amado por su papá, porque era el consentido, era el que tenía la túnica de colores, era el que escuchaba a su papá tal vez más atento. Y después, no solo eso, sino que tenía sueños, ¿verdad? Sueños que venían de Dios, sueños que se cumplieron de parte de Dios en su vida y a los que lo rodeaban. Entonces, pues él contaba los sueños y eso enojaba a sus hermanos, porque él en los sueños aparecía como tal vez el centro donde los demás iban a adorarlo, bueno, no adorarlo, donde los demás le iban a servir, donde al fin ellos iban a estar postrados como en alguno de sus sueños, y entonces eso encendía más la envidia de los hermanos de José. Y después, ¿qué pasa? Que José, siendo pues un niño que estaba acostumbrado a que todo lo tenía, de repente es vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Y ahí es donde yo quiero que en este momento nosotros pensemos: por sus propios hermanos, ¿verdad? No fue por otros extraños, no fue, sino por los de su misma casa, con los que él convivía día a día. Y entonces, imagínate qué podría haber sentido José, porque José era alguien como nosotros, era una persona como nosotros. Yo creo que se sintió defraudado y a lo mejor triste y tal vez medio hasta desorientado, porque finalmente, pues él, a pesar de que sabía que no era como muy bien querido entre sus hermanos, finalmente él pues sí se sintió desorientado, ¿no? Así desconcertado de: mis propios hermanos me están vendiendo. Y a lo mejor José llegó a tener alguna esperanza de que pues estuvieran jugando, de que lo fueran a sacar, pero ya cuando vio que se lo llevaron como esclavo y después fue vendido a los madianitas, o no, a los ismaelitas, entonces madianitas, perdón. Entonces imagínate, desde ese momento ya José, yo creo que vio que ya no era un juego, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer que también, si tú lees a lo largo de el capítulo de la vida de José, Dios también estaba con él. Dios también estaba con él. Es decir, Dios no dejó a José tampoco, no lo abandonó. Él no lo abandonó, él, a través de estas situaciones que le pasaron a José, a través de las situaciones que le sucedieron, él pudo llegar a ser el segundo después del rey. Pero ¿cómo es que José llegó a ser? ¿Cómo crees, hermano? De igual manera, así como Samuel, que se mantuvo, que fue allí constante
De igual manera, así como Samuel que obedeció a Elí con ese ejemplo que tenía, de igual manera José se mantuvo pues firme en su fe, primeramente con Dios, en su relación con Dios, pero también pues tenía que hacer el trabajo que le ponían a hacer, ¿verdad? Entonces, así José se mantuvo también firme, trabajando y haciendo lo que le ponían a hacer. Que si tenía que estar en la casa de Potifar, también fue prosperado allí, también fue bendecido allí, porque Dios estaba con él. Y que después fue a la cárcel, porque de igual manera, nuevamente Dios permitió que él, por una situación externa, él fuera a la cárcel. También allí dicen que también apoyaba al carcelero. Entonces, pues, no es sorprendente, porque realmente yo no creo que José dijera, pues ya me voy a la cárcel, y entonces pues, no, ¿verdad? Yo creo que José estaba tal vez muy, pues, haciendo su trabajo ahí en la casa, siendo un buen administrador, haciendo lo que tenía que hacer, y de repente viene esta situación y él es injustamente culpado, es injustamente mandado a la cárcel, y entonces pues allí nuevamente su fe lo mantiene, nuevamente Dios está con él, Dios se lo hace sentir, y él pues entonces se sigue ocupando, ¿no?, de las cosas que él puede hacer. Y en ese momento pues ya no iba a administrar una casa, pero él tenía una formación, Dios lo estaba formando, sin duda. Sin duda Dios lo estaba formando. Entonces yo quiero que el día de hoy tú analices las cosas por las que has pasado, que te desprendas de ellas desde luego, no que las atesores, no que las analices para nuevamente tomar allí esas cosas y empezar a recordarlas con añoro, y entonces que te cause nuevamente tristeza y que nuevamente te hagan llorar de una manera que no te haga salir adelante. Si tienes que llorar, pues llora, pero ya suéltalas, deja tus cargas en Jesús. Entonces yo quiero que el día de hoy tú digas, Señor, estas cosas que me han pasado en mi vida, recordando estas cosas que estoy pasando el día de hoy en mi vida, Padre, son para formarme, son para forjar mi carácter, son para forjar, Señor, y glorificarte desde este momento y lo que viene hacia adelante, Padre, lo que está por delante, porque hay algo que está por delante, Señor, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, dice en su palabra, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo quiero entrar en tu voluntad, Señor, y a lo mejor estoy aquí por algo que yo hice, ¿verdad? Pero aún así no estás, hermano, fuera de la voluntad de Dios, porque Dios te ha dado una vida eterna, Dios te ha rescatado, y Dios te mantiene, hermano, aún, a pesar de varias cosas que a veces nosotros hacemos. Entonces el día de hoy tú entregas esas cosas a Dios. Vamos hacia adelante. Hay uno de los puntos ahí que dice frustración con tus compañeros de trabajo de los que dependes. Esto es un poco más práctico, los que están trabajando en la oficina, los que trabajan con un grupo, que realmente el trabajo por el cual están allí tienen que sacarlo en grupo, ¿verdad? Vamos a pensar, no sé, alguno de los que trabajen alguna vez cuando las cosas no salen y tú hiciste tu parte, pero el que tenía que a lo mejor detener el cable, o el que tenía que poner la escalera, o el que tenía que hacer algo por lo cual esa persona era responsable y realmente no era tu responsabilidad, al final el trabajo no se llevó a cabo. Vamos a leer a quién le pasó esto en Éxodo 32:21, pero si tú lees ahí en Éxodo 32:21, tú vas a ver algo, pues no sé, cuando yo lo leí, algo que me dio mucha tristeza por Moisés. ¿Alguien que no haya leído que lea Éxodo 32:21? Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él tan grande
¿Qué es lo que había pasado en el capítulo 32? Moisés había subido a hablar con Dios para recibir los mandamientos en las tablas. Y entonces pasaron los días y entonces el pueblo empezó a decir, bueno, Moisés, ¿qué le pasa? No baja, y entonces pues nosotros necesitamos verlo, si no, pues entonces Aarón, te damos nuestras joyas y haznos ídolos. ¿Y qué hace Aarón? Denme sus joyas, ¿verdad? Denme su oro. Y entonces pues lo avienta al fuego, dice él, y entonces sale un becerro y empiezan a adorar. Fíjate, el sumo sacerdote llevando al pueblo a una idolatría, el sumo sacerdote, que ayer escuchábamos que él había sido escogido para cosas santas, también falló. Y así, hermano, como personas fallamos. Esto no es finalmente para que nosotros condenemos a Aarón, sino es para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Entonces, Moisés, pues tiene ahí una confrontación con Aarón. Moisés allí, como te decía, y todas las personas que vimos en la Biblia, se enfrentó a una gran molestia, porque finalmente él estaba viendo cómo el pueblo que él había sacado de Egipto estaba yéndose tras otros dioses y se habían olvidado de Dios. En el segundo punto dice frustración con aquellos a los que les has dedicado tu vida. Éxodo 14, 13 y 32, 7. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Ahí estamos hablando de cuando apenas están saliendo los israelitas o el pueblo, y está saliendo para pues huir delante de los egipcios, y los egipcios van detrás de ellos, y entonces llegan y se encuentran el mar de frente, y lo primero que hacen es reclamarle a Moisés y decirle, oye, mejor nos hubiéramos quedado allá, hubiéramos servido a los egipcios que morir aquí en el desierto. Pero ¿qué les dice Moisés? No tengan miedo. Entonces allí es un momento donde pues finalmente Moisés estaba arriesgando su vida. Claro que lo hacía en obediencia por Dios, pero él estaba siendo enfrentado con todo un pueblo que le estaba echando en cara y que lo estaba atacando y que lo estaba, pues a lo mejor, no sé, maldiciendo. Y vamos a leer el 32:7. Lo que les decía, y finalmente cuando atravesamos, Dios está en el control de todas las cosas. Dios sabía lo que estaba pasando allá abajo con el pueblo. Hermano, el día de hoy, la última pregunta dice, ¿tienes frustración contigo mismo? ¿Sí? ¿Qué frustración tienes el día de hoy? Tu frustración es porque, bueno, por ejemplo, yo el día de hoy diría, pues sí, hoy me sentí frustrado porque no llegué temprano. Hoy había planeado llegar temprano y dije, sí, quiero llegar temprano, pero no llegué temprano. Entonces, pues eso es una frustración tal vez un poco pasajera. Pero si es algo que, pues cada domingo quiero llegar temprano y no llego temprano, pues yo creo que es algo que debo de poner atención, saber que Dios está conmigo, como ya habíamos dicho, y entonces obedecer a Dios. ¿Qué tengo que hacer para poder salir de esa frustración? Para salir de ese estado que me provoca cuando llego aquí tarde, y entonces puede que yo me sienta como pues triste, desanimado,
enojado, o puede que a veces pues ya ni me sienta triste enojado, ¿no? Puede que me dé igual. Por eso les decía al principio que la frustración, las reacciones que nosotros tenemos ante la frustración a veces depende mucho de lo que hay en nosotros, de lo que nosotros hemos vivido. Puede que a lo mejor ya no nos importe. Eso es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Vamos a leer Mateo 26, 33, 35. Ahí vamos a ver a alguien que también estaba muy decidido, que no iba a fallar, que era alguien que estaba firme, que se sentía muy seguro. Y a ver, ¿quién lo lee? Respondiendo Pedro, ¿Fuerte? respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí Pedro, ¿verdad? Pedro diciendo, yo no te negaré, yo voy contigo, yo doy mi vida, yo... Y a veces, pues tenemos que humillarnos delante de Dios porque dijimos muchas cosas, hablamos muchas cosas y entonces hicimos muy pocas de las que dijimos. Vamos a pedirle a Dios que sea su gracia delante de nosotros, porque yo creo que hay muchas cosas que Dios nos ha puesto para salir adelante, muchas cosas que Dios nos ha dicho, haz así, haz de esta manera, y entonces nosotros decimos, sí, ya sé cómo hacerlo, pero pues no lo hacemos, y entonces viene frustración a nuestra vida, viene desánimo, y Pedro también pasó por eso. De hecho, cuando Pedro estaba muy desanimado, muy triste, ¿qué hace Jesús? Jesús manifiesta su amor con Pedro y lo recibe, y a pesar de que él lo había negado, de que él le había fallado, Jesús no lo echó fuera. Jesús recibió a Pedro y después le dijo, vas a ser ya no pescador de peces, sino pescador de hombres, ¿verdad? Pero ya no era en la capacidad de Pedro. Tuvo que experimentar también Pedro esa frustración, esa tristeza de haberle fallado a Jesucristo. Leemos Marcos 16, 7. ¿Alguien más? Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, y lo verán tal como les dijo. Ok, ahí está el ángel dándole instrucciones. Les está diciendo que vayan hacia Galilea, que allí van a ver a Jesús, y allí está nuevamente mencionando a Pedro, ¿verdad? No lo está dejando. Allí nuevamente es Pedro, uno de los discípulos, porque no solamente es él, pero él es uno de los discípulos que Jesús escogió, que Jesús después capacitó con el Espíritu Santo, y entonces es Pedro nuevamente ahí en acción, es Pedro nuevamente ahí trabajando, y bueno, hay muchas cosas que después Pedro hace porque Dios está con él. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque yo creo que hay muchas cosas en nuestras vidas todavía que a veces nos limitan, y principalmente, les decía, es nuestra fe. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fe, que nos ayude a buscarle, confiados de que Él nos escucha. Y yo te voy a pedir que entonces cierres tus ojos. Y pases un tiempo con Dios.